¿Qué ocurrió durante los 40 días de Jesús resucitado en la tierra? La piedra fue removida, la tumba quedó vacía y el imposible ocurrió. Jesús resucitó de entre los muertos. Pero su historia no terminó allí. Durante 40 días, el Cristo resucitado caminó nuevamente entre los vivos, dejando tras de sí un rastro de misterio, milagros y revelaciones. Sin embargo, lo que ocurrió durante ese tiempo sigue siendo un enigma envuelto en relatos incompletos y fragmentos de texto. ¿Qué hizo Jesús durante esos 40 días? ¿Qué mensajes compartió? Y lo más inquietante, ¿por qué el final de este periodo es un silencio que aún resuena? Los Evangelios y el libro de los Hechos nos ofrecen un vistazo limitado de esos días, suficiente para despertar fascinación, pero no para resolver todas las preguntas. Jesús apareció a sus discípulos en múltiples ocasiones, sorprendiendo a quienes lo habían visto morir. Pero, ¿fue simplemente un tiempo de despedidas? ¿O hubo algo más profundo, algo que permanece oculto en los textos y tradiciones? El Evangelio de Lucas, por ejemplo, narra que Jesús se apareció a dos hombres en el camino a Emaús, caminando junto a ellos sin ser reconocido hasta que partió el pan. En Juan, aparece junto al mar de Galilea, preparando un desayuno para los discípulos y hablando con Pedro sobre el amor y la misión que le esperaba. Pero entre estos episodios y las apariciones hay un vacío lleno de posibilidades. ¿Qué otras cosas hizo Jesús? ¿A quiénes más visitó? ¿Y qué secretos compartió con sus seguidores? Este período de 40 días está envuelto en un velo de misterio. Algunos teólogos sugieren que Jesús, después de su resurrección, no solo se limitó a interactuar con sus discípulos, sino que dejó enseñanzas y revelaciones que fueron transmitidas oralmente y no registradas en los evangelios. ¿Podrían estos días haber incluido mensajes sobre el futuro de la humanidad, instrucciones para la Iglesia o incluso profecías que aún no han sido comprendidas? Más allá de los textos canónicos, hay relatos menos conocidos que nos llevan a preguntarnos si Jesús se apareció a personas fuera del círculo de sus discípulos. ¿Podría haber interactuado con aquellos que no creyeron en él antes de su crucifixión? ¿Pudo haber tenido encuentros con líderes religiosos de la época o incluso con figuras romanas? Los evangelios nos dejan con más preguntas que respuestas. Si quieres descubrir lo que se sabe y lo que aún se oculta sobre estos 40 días que marcaron el comienzo del cristianismo, no olvides suscribirte a Sombras del Pasado. Dale like, activa la campana y acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido. Lo que ocurrió después de la resurrección es más impactante de lo que imaginas. El relato de los 40 días posteriores a la resurrección de Jesús está lleno de eventos tan extraordinarios como desconcertantes. Durante este tiempo, Jesús apareció a sus discípulos y a otros seguidores, pero de una manera que desafió las leyes de la naturaleza. Podía aparecer y desaparecer repentinamente, atravesar paredes y aún así interactuar físicamente con ellos. ¿Pero qué significaban estas apariciones? ¿Eran solo pruebas de su resurrección o escondían mensajes más profundos que hemos pasado por alto? Uno de los episodios más reveladores ocurrió en el camino a Emaús. Dos discípulos, desolados por los eventos de la crucifixión, caminaban hacia la aldea de Emaús cuando Jesús, en su forma resucitada, se unió a ellos. Pero aquí hay un detalle inquietante. No lo reconocieron. Solo al partir el pan, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de que era Él. Según Lucas 24:31, en ese instante, Jesús desapareció de su vista. ¿Por qué no lo reconocieron al principio? ¿Había cambiado de alguna manera tras la resurrección? Este episodio sugiere que las apariciones de Jesús no eran simplemente físicas, sino también espirituales, diseñadas para revelar algo más profundo, una verdad sobre su identidad divina y el propósito eterno de su misión. Otro encuentro clave tuvo lugar junto al mar de Galilea. En Juan 21 se nos narra cómo los discípulos, desalentados, regresaron a pescar después de la crucifixión. Fue entonces
cuando Jesús apareció en la orilla al amanecer, observándolos sin ser reconocido al principio. Les indicó que lanzaran la red al lado derecho del barco, y al hacerlo, capturaron una cantidad abrumadora de peces. Este milagro evocó recuerdos de sus primeros días con Jesús, recordándoles que su misión no había terminado. Después, Jesús preparó un desayuno para ellos, un acto profundamente humano que contrasta con lo sobrenatural de su resurrección. Pero es lo que sucedió después lo que deja una marca indeleble, su conversación con Pedro. Jesús le preguntó 3 veces a Pedro, ¿me amas? Cada vez que Pedro respondió afirmativamente, Jesús le dio una instrucción, apacienta mis ovejas. Este diálogo no solo restauró a Pedro después de haber negado a Jesús 3 veces, sino que también le confió el liderazgo de la futura Iglesia. Sin embargo, para algunos estudiosos, esta escena también contiene una advertencia más oculta: la responsabilidad de liderar a otros en medio de persecuciones y sacrificios, algo que marcaría el destino de los discípulos. Pero las apariciones de Jesús no se limitaron a sus seguidores cercanos. Según 1 Corintios 15:6, Jesús se apareció a más de 500 personas al mismo tiempo, una afirmación que, si se acepta como histórica, representaría un evento sin precedentes. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué no se nos ofrecen más detalles sobre este encuentro masivo? La falta de información concreta ha llevado a muchos a especular que este evento podría haber incluido mensajes específicos que se perdieron o nunca se registraron en los textos bíblicos. Sin embargo, hay algo aún más misterioso: los relatos sobre las instrucciones secretas que Jesús pudo haber dado. Según algunos textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de María Magdalena, Jesús compartió enseñanzas adicionales con ciertos discípulos durante estos 40 días. Estas enseñanzas, según los textos, estaban destinadas solo a aquellos que podían entenderlas y eran más profundas que los mensajes dados durante su ministerio público. Aunque la autenticidad de estos textos es debatida, plantean una inquietante posibilidad: que Jesús dejó información crucial sobre el reino de Dios y el destino de la humanidad, información que no llegó a formar parte de los evangelios canónicos. Por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, Jesús habla de la importancia del autoconocimiento como un camino hacia el reino de Dios. El que se conoce a sí mismo, conocerá al Padre. Aunque esta idea no contradice completamente los evangelios canónicos, su tono es más místico, lo que lleva a algunos a preguntarse si estas enseñanzas estaban destinadas a un grupo selecto, aquellos que serían los líderes espirituales de su movimiento. Además de los mensajes, el misterio de estos 40 días también se centra en los lugares donde Jesús apareció. No siempre estaba con los discípulos, lo que plantea la pregunta: ¿dónde estaba cuando no estaba con ellos? Algunos teólogos especulan que podría haber visitado otros lugares, tal vez incluso regiones fuera de Israel, llevando un mensaje que aún no conocemos. Esta teoría ha sido alimentada por la falta de relatos detallados sobre lo que ocurrió entre las apariciones registradas. Finalmente, está el enigma de su partida. En el día número 40, Jesús ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, frente a sus discípulos, quienes se quedaron mirando mientras desaparecía en una nube. Sin embargo, antes de irse, dejó instrucciones específicas: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Lucas 24:49. Este poder se refería al Espíritu Santo, que descendería sobre ellos en Pentecostés, pero también deja un eco de misterio. ¿Por qué Jesús se fue en ese momento? ¿Qué fue lo que verdaderamente quiso transmitir con sus últimas palabras? Los 40 días de Jesús resucitado están llenos de apariciones inesperadas, enseñanzas profundas y preguntas que no tienen respuestas claras. Pero hay algo innegable: cada acto, cada palabra y cada encuentro fue intencionado, lleno de significado y propósito. Los días posteriores a la resurrección de Jesús dejaron una huella imborrable en la humanidad, pero también abrieron un camino de misterio que permanece hasta hoy.
Windas. Hemos explorado las apariciones más conocidas, los mensajes ocultos y los relatos que plantean más preguntas que respuestas. Sin embargo, el enigma más grande sigue siendo el propósito final de esos 40 días. ¿Qué intentaba lograr Jesús al permanecer en la tierra durante ese tiempo? ¿Por qué exactamente 40 días? Y lo más importante, ¿qué nos dejó que aún no hemos entendido por completo? El número 40 tiene un peso simbólico profundo en la Biblia. Representa un tiempo de preparación, transformación y prueba. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí recibiendo la ley. El pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Jesús mismo pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Este patrón no parece ser casual. En este contexto, los 40 días que Jesús pasó en la tierra después de su resurrección pueden haber sido un periodo no solo de despedida, sino de preparación para sus discípulos y para lo que vendría después, la expansión del cristianismo y el nacimiento de la Iglesia. Pero lo que más intriga es que, aunque Jesús se mostró en varias ocasiones a sus discípulos y seguidores, hay un vacío significativo en los relatos de esos días. ¿Qué hizo durante el tiempo en que no estaba con ellos? En el libro de los Hechos se menciona que Jesús se apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Hechos 1:3. Sin embargo, los Evangelios y el mismo libro de los Hechos no nos ofrecen detalles completos sobre todo lo que enseñó en ese tiempo. Algunos estudiosos creen que parte de los mensajes de Jesús durante estos 40 días fue transmitida oralmente, como una tradición secreta que solo los líderes más cercanos conocieron. Podría haber confiado a sus discípulos enseñanzas que no se incluyeron en los Evangelios, porque estaban destinadas a ser comprendidas solo por quienes recibirían el Espíritu Santo en Pentecostés. Esta teoría sugiere que aún podría haber verdades escondidas, instrucciones o revelaciones que permanecen fuera de nuestro alcance. Los relatos apócrifos. Una ventana a lo desconocido. El silencio de los textos canónicos ha llevado a buscar respuestas en los llamados textos apócrifos, aquellos escritos que fueron excluidos del canon oficial de la Biblia. Uno de los más fascinantes es el Evangelio de Nicodemo, que describe el descenso de Jesús al Hades después de su crucifixión, donde libera a las almas de los justos atrapadas en la muerte. Aunque este relato no forma parte de los evangelios oficiales, plantea la posibilidad de que durante esos 40 días Jesús no solo caminara entre los vivos, sino que también operara en el reino espiritual, llevando a cabo una misión que permanece más allá de nuestra comprensión. Otro texto, el Evangelio de María Magdalena, sugiere que Jesús compartió enseñanzas más profundas con ciertos discípulos, especialmente María Magdalena, quien en este relato ocupa un lugar de liderazgo espiritual. Aunque este evangelio ha sido objeto de controversia, sugiere que Jesús pudo haber dejado mensajes que no fueron registrados en los textos oficiales, mensajes que quizás contenían instrucciones sobre cómo interpretar el reino de Dios o cómo enfrentar los desafíos venideros. El misterio de su ascensión. Y entonces llegamos al evento culminante, la ascensión de Jesús. En el día número 40, Jesús llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos, donde, según los Evangelios, les dio su última instrucción. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Pero después de estas palabras, algo extraordinario sucedió. Según Lucas, Jesús fue llevado al cielo mientras los discípulos miraban, y una nube lo ocultó de su vista. La ascensión de Jesús marca el cierre de su tiempo en la tierra, pero no lo hace de manera definitiva. Antes de desaparecer, dejó una promesa que aún hoy sigue viva. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Pero, ¿qué significa exactamente esta promesa? ¿Es solo un mensaje de consuelo o implica que Jesús sigue presente de alguna manera que no podemos percibir con nuestros sentidos?
El simbolismo de la nube que lo oculta ha sido interpretado de muchas formas. Para algunos representa la entrada de Jesús en una dimensión celestial más allá de nuestro entendimiento, un reino donde el tiempo y el espacio no existen como los conocemos. Para otros, la nube es un recordatorio de que el misterio de Dios no está destinado a ser completamente revelado, un legado que aún resuena. Después de la ascensión, los discípulos quedaron mirando al cielo, atónitos. Pero entonces, según Hechos 1, 10, 11, dos hombres vestidos de blanco aparecieron y les dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera, que lo han visto irse». Con estas palabras, el ciclo de los 40 días se cierra, pero al mismo tiempo deja una expectativa abierta: la promesa del regreso de Jesús. El misterio de estos 40 días no es solo lo que ocurrió, sino lo que significan para nosotros hoy. Fueron días de transformación, donde el temor de los discípulos se convirtió en fe, y donde la muerte se transformó en vida. Pero también fueron días que sembraron preguntas. ¿Qué nos dejó Jesús que aún no hemos comprendido? ¿Qué verdades permanecen ocultas entre las palabras y los silencios de los evangelios? Si esta exploración de los 40 días de Jesús resucitado te ha intrigado, suscríbete a Sombras del Pasado. Dale like, comparte este video y activa la campana para no perderte nuestras próximas exploraciones. Déjanos en los comentarios: ¿qué crees que Jesús quiso transmitirnos en esos días? Quizás el misterio no esté en lo que falta, sino en lo que aún no hemos descubierto.